Señor presidente, colegas asambleístas, este proyecto de ley de comunicación da la impresión de que fuera una telenovela, de estos culebrones que hemos estado acostumbrados a ver en la televisión. No sabemos ahora en qué categoría estará esta telenovela, porque esta nueva ley de comunicación no la han clasificado, en qué horario, si matutino, vespertino, nocturno, para adultos. Porque esta ley de comunicación ha venido dando pasos que realmente preocupan. Usted fue, señor presidente de la Asamblea, que convocó a la reunión de jefes de bloques, las caras, donde se fijó un acuerdo ético político. Reunión que se dio inclusive antes del primer debate. Y finalmente, ese acuerdo se incumplió. La palabra firmada no sirvió de nada. Y en su mano estuvo, presidente, 14 meses este informe de segundo debate de mayoría. Y usted no convocó a ninguna sesión. Luego vino la consulta en las cuales se debía discutir la pregunta 3, la pregunta 9. Esta consulta arrojó resultados en los cuales el 35% de los ecuatorianos empadronados votaron por el sí. Es decir, las 2/3 partes de ecuatorianos empadronados no estuvieron de acuerdo con esto. Pero la ley establece pues un mecanismo de votos válidos. Y como demócratas que somos, tenemos que aceptar ese resultado. Sin embargo, la Constitución manda a hacer esta ley de comunicación. Manda a hacer una ley de comunicación que es totalmente distinto. Los jefes de bancadas también se reunieron en insinuación suya, presidente, y se resolvió que haya un anexo al informe de mayoría. Ese documento tuvo la votación de 10 asambleístas. ¿Y qué decía? Ese anexo, a la luz del mandato popular, a analizar y debatir el texto del proyecto de ley orgánica de comunicación que se encuentra en trámite. El presidente de la comisión cerró el debate. Nunca analizamos el texto que se encuentra en trámite. Otra palabra incumplida, otra promesa, otro acuerdo, otro mecanismo de acuerdo que tuvimos que no se cumplió. Estamos, presidente y colegas asambleístas, con una ley importantísima, una ley que es el debate de la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado, cuyos plazos están por vencer, presidente. Y aquí estamos debatiendo la ley de comunicación que estuvo reposando 14 meses y que nunca se la convocó al pleno. Estamos en este momento teniendo la ley de comunicación una cortina de humo para que el pueblo ecuatoriano no se dé cuenta que le están ingresando por debajo impuestos al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Aquí hay una moción presentada previa, presidente. Le pido que le dé trámite, porque para tratar la ley de comunicación podemos hacerlo más tarde, mañana, la próxima semana. Si esperamos 14 meses, ¿por qué no esperar una semana más, presidente? La actual ley orgánica de la función legislativa establece que solamente el asambleísta ponente es el único que puede recoger las observaciones. En este caso, el presidente de la comisión, Mauro Ramiro, será la única persona que pueda recoger todo lo que digamos aquí. Todo lo que se vaya a votar, él lo pondrá
que se den en este pleno. ¿De qué valdría argumentar aquí, por ejemplo, que el artículo 9 del informe de mayoría, aquel que habla de la veracidad del intercambio de la información veraz, verificada, oportuna y contextualizada? ¿De qué valdría referirnos a lo que dice la relatora de derechos humanos, de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que condicionamientos previos tales como la veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los estados son incompatibles con los derechos de la libertad de expresión? ¿De qué valdría esto si solamente la asamblea ponente tiene la capacidad de decir si sí o no va? Él decide si lo que dice la relatora de la libertad de expresión debe ir o no en el informe de mayoría o al que vamos a votar. ¿De qué valdría, señor presidente, colegas asambleístas, hablar de la responsabilidad ulterior? Responsabilidad que el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica habla de que no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores. Pero la responsabilidad debe estar expresamente fijada en la ley. Esta ley, que ayer durante 3 horas escuchamos el informe, no dice en ninguna parte cuáles son esas responsabilidades. Simplemente las tenemos en forma general y nada más. Por otro lado, esa misma responsabilidad ulterior obliga a los medios que tienen publicaciones en Internet a de una u otra forma crear mecanismos de registro de datos personales que requieren su identificación como nombre, dirección electrónica, correo, cédula, de identidad, so pena de ser sancionados. ¿Cómo puede un medio de comunicación identificar si alguien que se mete en Internet con un número de cédula, con una dirección, con un nombre, y es responsable del medio de la resolvina allí? Eso no es coherente, no tiene por qué ser aplicado. Esa es la responsabilidad ulterior y está mal aplicado en este término. Pero ¿de qué valdría presentar una observación si será simplemente el ponente el único que decide si esto que estamos proponiendo es lo que es válido o lo que no es válido para ser votado, señor presidente, colegas asambleístas? Se ha hablado siempre de que esta ley es una ley de medios, y aquí se equivoca completamente el tema. No estamos hablando de una ley de medios, hablamos de una ley de comunicación, pero en esta ley se pone en el mismo saco a la radio, a la televisión, a la prensa, cuando todas ellas tienen características diversas. No podemos comparar la prensa con la radio o la prensa con la televisión. Y aquí decimos que los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de contenido de transmisión con el fin de que la audiencia pueda ser informada sobre la programación de su preferencia. Y claro, un periódico puede poner en una esquina publicidad y pone la publicidad. Un canal de televisión puede poner publicidad, espacio publicitario, y manda 2 o 3 minutos de publicidad. Pero yo les pregunto a ustedes, imagínense el día de ayer, partido Ecuador contra Perú, tiro de esquina, y viene la propaganda por cortesía de el anunciante. ¿Cómo va a decir el narrador? Tiro de esquina, corte publicitario, el nombre del anunciante, y sigue la jugada. Es que son mundos distintos, pues. La radio, la televisión, la prensa, son mundos distintos. No se puede poner en el mismo saco a la radio, a la televisión y a la prensa. Sigo, presidente, enseguida acabo. ¿Y qué decir de este Consejo de Regulación, en donde claramente hay una mayoría, uno por el Consejo Nacional de Igualdad, cuyo representante es del Ejecutivo, uno por las facultades o escuelas de comunicación, y 3 la estudiantes? Todos sabemos cómo son nombrados, cómo han sido nombrados últimamente todos los representantes. Cuando existía, amigo presidente, cuando existía el Godartel, había representantes de la radio, la televisión, de
mis miembros, quienes ejercen esa potestad, donde sean controlados, vayan a ser regulados. ¿Cuántos son medios públicos? ¿Quién va a regular y controlar los medios públicos? Los representantes del Ejecutivo. ¿Y qué decide entonces de los medios incautados? Porque aquí se habla claramente de que los medios incautados, como fueran 2 o 3. Yo les puedo decir que los medios públicos son Ecuador TV y Radio Pública, pero los medios del gobierno son el Telégrafo, el Ciudadano, el Periódico Popular PPP, el Verdadero, la Agencia Pública de Noticias, el Ecuador y Sudamérica Andes. Y los incautados son TC Televisión, Radio Emisora TC Radio, Ragna TV, CN3, Cable Deportes, América Visión, Radio Supermercado 200, Radio Carrusel, Radio La Prensa, Multicom. Y podemos seguir con los medios que están en este momento manejados por el Ejecutivo, y ellos van a ser controlados por el Consejo de Regulación que lo maneja el Ejecutivo. ¿De qué independencia y autonomía hablamos y cuando en el cuarto punto decíamos que debe ser independiente del gobierno polifáctico? Compañeros asambleístas, meditemos bien, necesitamos una ley reguladora